Lingüísticos, la traducción e interpretación en el idioma de los pueblos originarios, y les voy a comenzar con un cuento. ¿Y cómo es el doctor Salazar? ¿Guapo? Pregunta una amiga a la joven enfermera Alicia Mendoza, que está de camino a su primer empleo en la clínica del remoto Oxchuc, en Chiapas, México. Entonces una noche llega a la consulta una partera acompañada de su familia pidiendo ayuda. El parto es difícil, el médico resuelve el caso con una fría y aséptica profesionalidad y salva la vida de la joven y de su retoño. Luego a la joven no le sube la leche. En el ambulatorio rural hay reservas de leche en polvo, pero el doctor Salazar se niega a ofrecer ese remedio urgente sin que le paguen lo que le corresponda. El niño muere de hambre. El médico se siente muy satisfecho de haber enseñado con su intransigencia a los indios la firmeza de los principios del mundo civilizado. De paso, la enfermera Alicia aprende que en la vida de una mujer puede haber otros problemas que procurar casarse con un hombre rico y guapo. Este cuento de Rosario Castellanos, mexicana y pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, es una conmovedora ilustración de los desequilibrios a menudo que suceden. El poder y la administración han querido resolver el problema indígena con esa duplicidad de los criterios. De entrada, a los pueblos indígenas se los salva con intervenciones puntuales y quirúrgicamente precisas, muy delimitadas en su acción. Esa ayuda externa no sirve para mucho más que para demostrar la superioridad de un sistema de conocimientos y de un poder económico del cual los indígenas están excluidos de entrada. Pero luego fallan las medidas que posibilitarían cambios duraderos y la consolidación de una justicia social necesaria para un desarrollo equilibrado. Tenemos leyes que proclaman principios muy nobles, pero su aplicación práctica deja mucho que desear. En esa escena literaria choca de inmediato la falta de solidaridad más básica, de considerar a un niño que se muere de hambre digno de una ayuda desinteresada. Las desigualdades, cuando se enquistan y se transmiten de generación en generación, producen una sordera tan inhumana, esa sordera tan inhumana. Pero hay otro hecho que puede pasar fácilmente inadvertido. A pesar de un drama tan atroz, no sabemos en qué idioma se comunican los protagonistas. Solamente podemos intuir que los hombres que trajeron la joven a la consulta saben pronunciar algunas palabras en el idioma del médico para poder negociar el precio de una vida humana. ¿Pero podemos imaginar que la joven madre expresa su inmenso dolor hablando? No. El mundo en el cual vive le niega este derecho. Oímos gritos, los gritos desesperados del niño, pero la madre es solo una sombra, una presencia muda, y por eso parece completamente prescindible. La reivindicación de una justicia lingüística para los pueblos indígenas equivale a la idea misma de reconocimiento. Todos los idiomas son sistemas de comunicación complejos que permiten simultáneamente dos cosas. Una, comunicación efectiva dentro del grupo que utiliza el código compartido, y al mismo tiempo la posibilidad de intercambio con otros grupos. La civilización, aunque casi nunca lo pensamos de este modo, es precisamente esa capacidad de comunicarse con realidades distintas. Ser civilizado es sinónimo de tener reconocida la capacidad de comunicación, no solo dentro del grupo, sino con otras culturas. Cuanto más lejos llega la voz de un pueblo,
más consolidado e importante nos parece su idioma. Excluir a los pueblos indígenas de esa posibilidad de comunicación, convertir sus hablantes en seres que no se expresen de una manera comunicable con los demás, es la raíz de todas las injusticias. Negarles la voz audible es negarle la condición humana. Por eso, si queremos un mundo más justo, tenemos que apostar a la posibilidad de comunicación, o lo que es lo mismo, la posibilidad de colaboración. Es necesario reconocer, aceptar y valorizar las diferentes culturas, sus lenguas y su capacidad de traducción e interactuación. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mónica Thompson, coordinadora y en cargo de la gestión del programa de lenguas originarias del Centro Universitario de Idiomas. Estoy acompañada en esta mesa por quienes sostienen nuestro programa. Son ellos y ellas docentes, intérpretes, traductores, traductoras, escritoras, escritores, investigadores, investigadoras de todos sus idiomas indígenas, sus culturas y sus derechos. El cuento que leí pertenece a un libro que hoy van a tener el placer de escuchar su presentación a cargo de la doctora Ángela Jaramillo, que conjuntamente con el doctor Marcelo Lescano son autores de El idioma como elemento para la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades. Entonces, a continuación le presento a la doctora Ángela Jaramillo. Ella es abogada perteneciente al pueblo Colla, especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas, con estudios de especialización internacional. Es miembro del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Docente en el Taller de Lengua, Cultura y Derechos Indígenas del Centro Universitario de Idiomas. Coorganizadora del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas de Argentina, realizado en el CUIS, Centro Universitario de Idiomas, en el 2019. Buenas tardes a todos, un placer participar de este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos con este panel auspiciado por el CUI. Tenemos, como decía Moni, en el corazón y en la acción la necesidad y el impulso de revitalizar los idiomas de nuestros pueblos. Son idiomas milenarios y quizás, como dicen, nuestros tejidos son lo que no han podido quemar, nuestras lenguas, nuestra forma de comunicarse. A veces no es solo oral o solo escrita, sino que está en la cultura, en las formas de relacionarnos con la tierra, en la forma en que nosotros consideramos que tenemos que honrar a nuestros ancestros y desarrollar ese legado que tenemos. Mi identidad, mi pueblo es de pueblo Colla. Mi mamá, mis papás me supieron legar y transmitir esto que yo siento y del cual pertenezco, y haciendo alusión a lo que son los derechos lingüísticos. Nosotros vemos que primero ha pasado un grave genocidio sobre nuestros pueblos, y este grave genocidio ha dejado consecuencias directas sobre nuestros pueblos, y una de las justificaciones que se utiliza para tapar o para ocultar es dominarnos a través de los idiomas. Nos pasa a nosotros con el idioma castellano, que ahora vemos que los chicos prefieren estudiar inglés u otro idioma, y es lo que le pasó desde antaño a nuestros propios idiomas originarios. Nosotros entendemos que eso parte de una idea de Estado monocultural, lo cual nosotros reafirmamos que no es así, que en este país hay más de 40 pueblos indígenas presentes, existentes, vigentes, no solo con pasado, sino con presente y aspirando a un futuro de buen vivir. Se necesita no solo la resistencia cultural, la resistencia física, sino el ejercicio
y la aplicación de los derechos que actualmente están vigentes. Los pueblos indígenas han bregado para que esos derechos se gesten a través de sus luchas, a través de su persistencia y de sus estrategias. No solo en el mundo actual, en el mundo moderno, sino desde la conformación desde las invasiones, en las resistencias de las batallas de Quera, de Aguascalientes y un montón de datos históricos que tenemos, sino también en la gesta de la independencia. Los pueblos también eran activos destinatarios de esos cambios. Nuestro abuelo, que ya no está, el profesor Carmelo, Sardina Sulpu, hizo una traducción del Acta de la Independencia en el idioma quechua que nos ha compartido de los documentos históricos que actualmente se emplazan en el Museo Casa Histórica de Tucumán. Y así hay muchos testimonios que podemos seguir recabando y ejerciendo para hacer esto que estábamos mencionando desde el principio, que es la descolonización, es quitarnos esa idea, esa falsa idea monocultural y poder sentir con orgullo y poder demostrar la pertenencia a los pueblos de los cuales descendemos. En los derechos lingüísticos, el derecho a la palabra, el derecho a ser oído, el derecho a expresarse en el propio idioma es fundamental. Defensoras de derechos indígenas, defensores utilizan la palabra oral y escrita, la utilizan también de manera individual y de manera colectiva, que es el modo también en el que se expresan las asambleas de pueblos originarios y de distintos modos en el ejercicio de sus derechos. Nos ponen siempre en una situación de defender lo que estamos planteando, porque el status quo plantea que las cosas tal cual están bien y es un desafío para nosotros modificar la situación tal cual está. Obviamente que esperamos que sea mejor, y para eso es que desarrollamos la normativa que se va a poder bajar de la página del Centro Universitario de Idiomas, que es el libro que les mencionaba Mónica recién. Así que vamos a estar gustosos de compartir de manera libre ese material en la página del CUY, que es www.cuy.edu.ar. A nivel internacional también nos movimos con el Centro PEN, que es de poetas, escritores y narradores, en esta expresión de la lengua escrita, del desafío de escribir el futuro en lenguas indígenas. Pudimos encontrarnos con escritores de México, con escritores de distintas partes del mundo, originarios, que hacían este análisis y este debate de cómo seguir desarrollando sus lenguas y sus culturas, y todos los desafíos que eso involucraba. También en la justicia es un desafío grande tener los traductores e intérpretes para no para no sufrir la injusticia de ser condenado en otro idioma y no poder manifestarse. Todo eso lo van a poder encontrar en el libro, y bueno, le voy a dar la palabra a mis compañeros porque es riquísimo todo el trabajo que ellos también están desarrollando. Gracias, Nina. Voy a presentar ahora a Verónica Gómez, profesora de Lengua y Cultura Guaraní en el Centro Universitario de Idiomas, que lo voy a llamar desde ahora CUY, en la Universidad también del Nacional de La Plata. Realizó a modo de investigación traducciones de guaraní jesuítico a castellano. Además tradujo cuentos y poesías de castellano a guaraní moderno. Escribió y participó de artículos académicos sobre la lengua guaraní. Traductora en el libro Voces Nativas de América en Buenos Aires 2022, bien fresquito, del año pasado. Coeditado entre la ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, y la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Elaborando en estos momentos su tesina de licenciatura en Ciencias Sociales por la UNCI, Universidad Nacional del Quilmes, sobre estrategias para el abordaje de la diversidad lingüística en escuelas en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Gracias, Mani. Bueno, yo maiteiro PM, hay 3 días y me voy a yo era Verónica, Amboé, guaraní. Bueno, no me quiero emocionar hablando en guaraní porque si no voy a seguir. Soy la profesora del Centro Universitario de Idiomas. También estoy en este grupo de traductores que hacemos muchos trabajos que tienen que ver con el derecho que tenemos todas las personas a tener nuestros textos, lo que queremos entender, en nuestros propios idiomas. Lo que yo elegí hoy para hablar tiene que ver con lo que venía hablando Nina, que es los derechos lingüísticos. Quizás hemos escuchado muchas veces esto, pero no hay que tomarlo como obvio, y entonces voy a volver a repetir que en Argentina, durante la formación del Estado Nacional, se desestimaron nuestras lenguas originarias y el español fue el idioma oficial desde ese momento. O sea que todas nuestras lenguas originarias fueron desestimadas. Y bueno, eso nos llevó a un proceso justamente de discriminación, ¿no es cierto? Todos los castigos, todas las cosas que se llevaron a cabo por el uso de nuestros idiomas originarios, la estigmatización, ¿sí? Y las políticas lingüísticas de la Argentina fueron para homogeneizar a la población, ¿no? Esto lo hemos visto no solamente en Argentina, en otros lugares del mundo también, el hecho de querer imponer un idioma hegemónico, en nuestro caso el español. Por lo tanto, hubo una negación de nuestras lenguas, de nuestras culturas, y esa negación se extendió durante 2 siglos prácticamente, ¿no? Recién al final del siglo XX, vemos que algunas cosas cambian, ¿no? Algunas visiones van cambiando. En la Argentina tenemos 39 pueblos indígenas, de los cuales muchos de ellos no tienen la posibilidad de hablar en sus idiomas justamente por todo este proceso de discriminación que hubo durante 2 siglos. Por eso vemos que hoy muchos pueblos originarios en Argentina no hablan sus idiomas, o han perdido sus idiomas, o más bien solamente las personas mayores la hablan. Más adelante voy a nombrar cómo es el caso del idioma guaraní. Entonces, el uso de los idiomas, entonces, en el caso de muchos pueblos originarios no es posible, consecuencia de procesos históricos que invisibilizaron, discriminaron, negaron y sometieron a nuestros idiomas y nuestras culturas. Venía diciendo que durante el final del siglo XX empezamos a tener algunas reformas o leyes que van a favor de los derechos lingüísticos, ¿sí? Yo tengo apuntadas 3 leyes y reformas: la Ley Federal de Educación de 1993, la reforma de la Constitución Nacional en el 94 y la Ley de Educación Nacional del 2006. Esas son leyes que les voy a contar más o menos, o reformas, de qué se trata. La Ley Federal de Educación de 1993, en su artículo 34, dice que el Estado Nacional promoverá programas de rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumentos de integración. La reforma de la Constitución Nacional de 1994, en esta reforma se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos y se establece garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. A partir de la implementación del artículo 75, inciso 17, cada provincia constituyó un proyecto de educación intercultural propio y lo implementó según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Eso fue en la reforma de la Constitución Nacional, que fue, como ahí dice, cuando se reconoció a los pueblos indígenas, se reconoció que habían pueblos preexistentes. Cuando lo pensamos, nos parece hasta, no sé, irrisorio pensar que
en el 94 se reconoció que en Argentina habían pueblos indígenas que eran preexistentes al Estado Nacional. Y la Ley de Educación Nacional en el 2006 instituye a la educación intercultural bilingüe como dispositivo de política lingüística. Si bien esta ley establece que las distintas jurisdicciones pueden establecer sus contenidos sobre el respeto por la diversidad cultural, ciertos contenidos curriculares eran comunes, ¿sí?, a todas. La educación intercultural bilingüe es una de las reformas legislativas que reconoce derechos diferenciales para los pueblos indígenas. Y es una educación atenta a la diversidad de culturas y lenguas de las poblaciones. Al mismo tiempo considera la relación de estas culturas y lenguas con las sociedades nacionales e internacionales en las que están insertas. La educación es bilingüe en tanto desarrolla la competencia comunicativa de los educandos a nivel oral y escrita, en la lengua o lenguas utilizadas en el hogar y en la comunidad, junto con el aprendizaje de otras lenguas de mayor difusión y uso en los ámbitos nacional e internacional. Estas son algunas definiciones de lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Y en Argentina, en la actualidad, las lenguas originarias están en diferentes situaciones, ¿sí? Específicamente, mi tema es el tema guaraní, ¿sí? Porque yo soy la profe de guaraní, soy guaraní hablante, nací en Buenos Aires, mis padres son guaraní hablantes, son de Paraguay, y más o menos la situación del idioma guaraní en toda la Argentina es diversa, es distinta. Tenemos el caso del pueblo Mbuyá guaraní, no sé si se ubican, pero las aldeas Mbuyá guaraní se ubican en lo que es Misiones en Argentina, pero por supuesto que hay más comunidades Mbuyá guaraní fuera de las fronteras, digamos, de las fronteras estas que nos inventaron un poco, porque para el pueblo guaraní y para los demás pueblos originarios esas fronteras no existen. Para el pueblo Mbuyá guaraní, entonces, el idioma guaraní tiene mucha vitalidad. Gracias a la ley de educación, digamos, en la que hay educación intercultural bilingüe y las aldeas tienen la posibilidad de tener escuelas dentro de las comunidades, en las comunidades Mbuyá se habla el guaraní y se escribe el guaraní, que es una situación muy favorable. En el caso del pueblo Abá guaraní de Salta y de Jujuy, por ejemplo, es una situación en la que vemos que solamente la gente adulta lo habla y que por ahí las generaciones más jóvenes están perdiendo un poco el idioma justamente por todo esto que dijimos de la discriminación, la prohibición. Y después hay una comunidad enorme de guaraní hablantes, que es a la que yo pertenezco, que es la comunidad hablante de las grandes ciudades, como la de Buenos Aires, que somos o paraguayos, correntinos, formoseños, digamos, ¿no? Y somos una comunidad muy grande de hablantes y hay una desventaja en ese caso, que es que hemos perdido o no hemos tenido nunca la posibilidad de leer y escribir en nuestros idiomas. Es un idioma muy vital, pero solo en su fase oral, ¿sí? Yo pertenezco a una comunidad en la que la gente de mi comunidad no sabe leer y escribir en guaraní, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de la oficialización. La oficialización trae a la lengua, al idioma, un montón de beneficios. En el caso del guaraní es oficial desde 1992 en Paraguay, desde 2004 en la provincia de Corrientes, en el 2006 en el Mercosur, ¿sí? Y en el 2009 en Bolivia se oficializó. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la oficialización? La estandarización de la grafía del idioma, las publicaciones en guaraní y muchas más publicaciones, traducciones, que es un poco el trabajo que hacemos nosotros también, las aplicaciones de celular, de computadora, ¿sí? Otros recursos que tienen que ver con lo digital,
y las producciones audiovisuales, entre otras. Bueno, para concluir un poco y dejarle el paso a mis compañeros, voy a citar entonces el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que dice que todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de percibir y describir la realidad. Por lo tanto, tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones. Muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Suyana Magalí Vinguis, forma parte de la comunidad urbana Mincacuy Tahuantinsuyupa. Ella como docente de lengua y cultura quechua Runasimi en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas, en el programa de lenguas también de la Universidad de San Martín, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en la Municipalidad de Almirante Brown, o sea, tenemos la llegada siempre a los espacios académicos y no académicos también, y la Casa Cusco. Intérprete y traductora técnica y literaria, coorganizadora también del primer Congreso Nacional de Quechua en Argentina, en la UNSAM, ¿no? Achis, Amayuya, Torakuna, Yakunawan, Yuka, Ancha Kusiska, Kayani, Kunampuncha, y Kai Yuya y Kitipi, y Paichanapa, Machulakunata, Yayakunata, y Kai Kumpaicunawan, Rimanakuspa, Sinchis-Kunamanta. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida de poder participar de este panel junto a mis compañeros y compañeras, los cuales admiro mucho, que vienen haciendo un trabajo inmenso con nuestras lenguas originarias. Así como me presentó Moni, yo hace varios años ya que me desempeño como docente de la lengua quechua. El quechua no es mi lengua materna, es una lengua que yo he aprendido y que he caminado junto al abuelo, que ya lo hemos mencionado, ya ha venido a esta mesa, que es Taita Carmelo Sardina Zulcu. Ya se están por cumplir 2 años de su partida. Pero bueno, gracias al gran trabajo que él realizó y las puertas que él abrió respecto de la revitalización y la transmisión de la lengua en este ámbito urbano, es que muchas personas como yo, ¿no? Nos hemos acercado a la lengua y bueno, y la cultura nos ha adoptado también, ¿no? Yo siempre, bueno, cuando doy las clases comento eso, ¿no? No es mi lengua materna, pero es una lengua que me adoptó, una cultura que me atravesó y hoy, bueno, formo parte también de la comunidad que he hecho en Mincacuy Tahuantinsuyupas, que se encuentra desempeñando distintas tareas en torno a la lengua, a la cultura, a la revitalización de las ceremonias y todo lo que tiene que ver con el mundo quechua aymara aquí en la ciudad. Particularmente, bueno, respecto del quechua o del runasimi, siento acá, ya que tanto Nina como Vero compartieron un poco en términos generales esto de la importancia de la revitalización de las lenguas, de la oficialización, ¿no? Del contexto histórico también, ¿no? Del genocidio que sufrieron nuestros pueblos, de la gran pérdida que eso implicó para las lenguas de todo el continente. Y si bien cada una de nuestras lenguas ha sufrido como procesos distintos, si se quiere, todas, digamos, han sufrido esta imposición del castellano, este intento de normalización, ¿no? A través de procesos, bueno, tanto como genocidio como, no sé, luego la escuela, ¿no? Que enseña solo en castellano y demás. Y bueno, y también lo que comenta Vero, estos procesos también de algunas aperturas que se fueron dando, de algunos reconocimientos con la EIB, ¿no? Con distintas normativas y leyes que permiten que de a poco, bueno, nuestras lenguas empiecen a ocupar los espacios que merecen, ¿no? Históricamente, los lugares en los que tienen que estar. Particularmente, bueno, el quechua, para contextualizar, en la Argentina es hablado en la zona de Tucumán, Salta, Jujuy, en el norte. Hay otra variedad que se habla del mismo idioma en Santiago del Estero y cuenta con una gran vitalidad.
Y luego también es una lengua que lo que tiene de particular, también como sucede quizás con el guaraní, es que está muy extendida en los ámbitos urbanos. En Buenos Aires y el conurbano bonaerense es una región en la que la lengua quechua o runasimi se mantiene muy vigente debido a la migración, ¿no? Y el desplazamiento que han tenido que realizar hermanos y hermanas de territorios quechua hablantes hacia la ciudad, ¿no? Tanto como en Buenos Aires, en Mendoza hay comunidades hablantes muy grandes, en Ushuaia, en la Patagonia, en Chubut también, y hay trabajos muy interesantes también de educación intercultural bilingüe. Pero bueno, en ese contexto y en este contexto de la ciudad y de Buenos Aires particularmente, es que Taita Carmelo comenzó con esta intención de darle a la lengua el mismo lugar que a las otras lenguas, ¿no? Como están en los espacios de enseñanza de lenguas que se enseñaban lenguas extranjeras y que las lenguas, por ejemplo, originarias no estaban presentes, ¿no? Los espacios académicos. A ver, ahí se escucha mejor, ¿se escucha mal? ¿Sí? Me lo alejo. No soy buena con el micrófono. Entonces se empezaron a dictar estas lenguas en espacios académicos que históricamente habían sido vedados, ¿no? Tanto en la Universidad de La Matanza, la Universidad de San Martín, el Centro Universitario de Idiomas, con todo su aval desde hace un montón de años. La Universidad de La Plata es una gran experiencia porque es el primer lugar en el que la lengua, por lo menos dentro de Buenos Aires, digamos, que la lengua se dicta como parte curricular de una carrera, ¿no? Y no solo como extensión. Entonces, todos estos procesos que como comunidad venimos acompañando hace un tiempo, tienen que ver también con una parte de los procesos de revitalización, ¿no? Que es poder emplear y utilizar la lengua en estos espacios, ¿no? Dar esa visibilidad. Después hay un montón de otros procesos que también tienen que darse, ¿no? Respecto de la formación de docente, el acompañamiento y la formación también de traductores y traductoras, porque hay muchos hermanos que estamos trabajando con la traducción también por este convencimiento, si se quiere, de la importancia de que nuestras lenguas empiecen a figurar de manera oficial, ¿no? Bueno, tanto en el ámbito estatal como en todos los ámbitos, ¿no? Que los hermanos y las hermanas puedan desarrollarse en su propia lengua en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero bueno, todo eso también requiere como un trabajo muy importante de formación y de continuo como de capacitación para poder estar llevando a cabo todo esto. Así que también hay como muchos desafíos por delante, pero siento que se está haciendo el trabajo, se está produciendo, ¿no? Se están produciendo libros en lenguas originarias. Nosotros particularmente el año pasado estuvimos presentando un libro de enseñanza de la lengua quechua que fue, digamos, elaborado por Taita Carmelo, pero también por todos los alumnos que lo estuvieron acompañando en los últimos años. Y eso, bueno, nos pone muy felices, ¿no? Esto, que cada vez haya más producción, tanto de libros para la enseñanza y para acompañar procesos de aprendizaje de la lengua, o procesos también dentro de las mismas escuelas, y libros de literatura, de poesía y de todo, ¿no? De todo lo que se pueda hablar, se pueda transmitir. Bueno, en principio eso. Después, bueno, hay un montón de otros procesos particulares de la lengua quechua en sí que se fueron dando y fueron fortaleciendo en los últimos años, como Moni mencionó, el primer Congreso Nacional de la Lengua, al que vinieron delegaciones de todos los territorios quechuahablantes, que fue muy valioso, en el que pudimos compartir experiencias respecto de la revitalización, de la enseñanza en los distintos territorios, que luego se replicó en Jujuy en el año 2019. Congresos también de quichuistas en Santiago del Estero en 2020. Bueno, está viendo como esto, ¿no? Un florecimiento, creo, y un empezar a encontrarnos entre los distintos espacios que están trabajando con la lengua para poder, bueno, articular y establecer que hay una base fuerte para que el quechua siga creciendo y siga estando en los lugares que le corresponde dentro de este Estado, ¿no? que hoy todavía no se reconoce como pluricultural y plurinacional. Así que bueno, esperemos que seguir trabajando en ese camino.
Gracias, ciudadana. Les voy a presentar a Mercedes Santileo, docente egresada del Instituto Superior de Formación Docente Juana Manso en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, Argentina, perteneciente al pueblo mapuche, maestra de Cultura e Idioma Mapuche, profesora de Cultura e Idioma Mapuche del CUI, Centro Universitario de Idiomas, maestra de Taller de Cultura e Idioma Mapuche en la Dirección de Cultura de la provincia de Neuquén. Desde 2020 integra la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, llamada Matria, traductora técnica y literaria. Mercedes. Marmari Compuche, Inchepingen Mercedes Santileo, Tañilos Pingue y los Mapuche Linares, Tanitubun Pingue Nahuel Mapu, Rumé Mañum Com Eimun. Muchas gracias y estoy agradecidas y bueno, le hablaba todo en mi lengua, que es mi lengua materna. Vengo de la comunidad mapuche Linares, que se ubica en la provincia de Neuquén. Justamente nací en un lugar llamado Nahuel Mapi y a la vez soy de padre y madre hablante, de abuelos hablantes y también como venían contando mis compañeros acá, el mapuche no quedó afuera de esto de ser como extinguido, ¿no? Pero ahora estamos retornando, así que agradecida a todos aquellos que están escuchando, agradecida al CUI, agradecida a Mónica y a todos mis compañeros acá. Agradecer, como decimos nosotros, Rumé Mañum, a Petachao, que me da la posibilidad de estar hoy en este lugar con ustedes y a la vez hablar un poco acerca de lo que es la lengua propiamente del mapuche Zumún. Lo conocen mucho como Mapu Zumún, así es como lo nombran la mayoría, porque también esto de haber sufrido esta parte de haber sufrido el despojo de la lengua y todo lo que tiene que ver con la cultura, los primeros que empezaron de vuelta a retornar hablando, no en la comunidad, sino acá en las ciudades, que son las personas que tienen el alcance de poder estar en los medios, dieron esta primera impresión de la palabra, el concepto Mapu Zumún. Y en nosotros, los nativos hablantes que somos, el Mapu Zumún, así como usted lo escucha, es un concepto que tiene que ver con el idioma propio de la tierra, de la naturaleza, la relación que tiene el hombre con la tierra y con el entorno. Y el Che Zumún es la voz que ustedes están escuchando hoy, es la persona hablando, Che Zumún. Y el Mapuche Zumún es el idioma de mi pueblo, ¿sí? Entonces, por eso a veces el concepto que está como que se ve más, que ustedes lo conocen, que el mapuche, dice Mapu Zumún. Quiero dejar bien en claro acá que ese concepto pertenece a la relación que tiene el hombre con la tierra y con su entorno, de cómo se comunica el mapuche ñén. El mapuche ñén es la forma de vida que tiene un mapuche, ¿sí? Así que hay varias cuestiones que se podrían hablar, pero justamente hoy, como estamos hablando acerca del cómo estamos recuperando nuevamente nuestra forma de hablar como pueblos originarios, cada pueblo tiene su forma de hablar y su forma de
manejarse. El mapuche, en este caso, hoy por hoy estamos tratando de alguna manera de volver a recuperar lo que fue nuestro, como contaban también venían contando mis compañeros que a partir del 94 empieza a surgir de a poquito esto y estamos todavía en plena actividad, no es que estamos ya listos para decirle que ya estamos todos alineados con esto, sino estamos en plena actividad de recuperación. Todavía existe la discriminación, todavía existe mucho esto de ser un hablante de pueblo originario, ser discriminado en algunos lugares, no en todos, pero en algunos espacios sí, y se deja muy así, muy como expuesto, ¿no? Y eso hace que también muchos de los que son hueche, que decimos nosotros que son la generación más nueva, tengan este dilema a la hora de volver a aprender, hablar y volver a comenzar con su lengua y cultura, ¿no? Al sentirse discriminado, como que da un retroceso, y la tarea del docente ahí se complica bastante. En Neuquén, por ejemplo, a partir del 98, 98, 99, comienza un proyecto que tiene que ver con esto de la recuperación de la lengua materna con las escuelas rurales. Justamente se apuntaron a las comunidades. Escuelas rurales allá son comunidades. Entonces, todo Neuquén comenzamos a prepararnos para esto, para este desafío, y en el 2000 empezamos a ver este resultado en las escuelas, y en el 2001 ya habían algunos nombrados como maestros bilingües en las escuelas. Y en el 2004, 2014 fueron los años donde el Estado provincial dio más lugar a esto, y comenzamos a llegar más a diferentes escuelas rurales, porque los primeros nombramientos fueron en grandes comunidades. Las comunidades más grandes tuvieron los primeros maestros. Después las comunidades más chicas estaban en espera. Entonces ellos ahí comenzaron recién en el 2004, 2014, y en la actualidad seguimos en espera para ver que ese proyecto que nosotros metimos en 2015 para que esta lengua sea oficial en las escuelas, no solo en las escuelas rurales, sino también en las escuelas urbanas, desde jardín infante hasta las formaciones terciarias, universitarias. Pero todavía estamos ahí esperando y viendo qué decisión toma la parte de la legislatura de Neuquén. Estamos avanzando de a poquito, no es que, como les decía, es un trabajo bastante complejo, y hay que tener paciencia, porque por un lado tenemos el deseo grande de que el Estado en sí nos acompañe, nos ayude, pero por el otro lado también tenemos este contratiempo de que muchas veces se siente la discriminación todavía, y eso frena el proceso. Entonces, en la provincia de Neuquén habemos varios, como el chefe, que son los maestros, y como les cuento, está en la escuela rural, todavía no estamos en la escuela urbana. Si bien se está trabajando para que todo esto pueda llegar, porque la mayoría de
de las ciudades o pueblos albergan comunidades. Neuquén es una provincia que tiene más carga de comunidades y que fue también fue bastante difícil en primer momento poder, aún estando las leyes y demás que estaban ya vigentes, fue bastante difícil, complicado para poder llevar a cabo el primer proyecto que le contaba que nace de todas las comunidades de Neuquén para que la lengua pueda darse en las escuelas. Nos dieron el espacio en las escuelas rurales porque justo las comunidades son las que tenían que empezar, ¿no? Y tenemos avance, pero también retroceso, como les decía. Los niños que salen de la primaria para ingresar a la secundaria se tienen que mudar a la ciudad, y al mudarse a la ciudad ahí es cuando reciben la discriminación en las diferentes escuelas secundarias, y ahí hay un retroceso nuevamente. Por eso es como cuando hablamos de revitalizar o hablamos de derechos, ahí donde se pone como en marcha esta parte y donde nos vemos, ¿no?, cara a cara con el otro, y donde se ve reflejado de cómo marcó aquel momento de la negación de los pueblos originarios. Que hasta ahora la marca está muy, no digo que está muy marcada todavía, pero sigue vigente. Nosotros lo podemos ver en las escuelas, lo podemos ver en la ciudad misma, y para llegar a que esto pueda tener igualdad con la lengua que nos fueron impuestas, que es la que estoy hablando ahora, para eso creo que tiene que haber una concientización de toda la ciudadanía de acá y del Gurumapu y del Polmapu, decimos nosotros, porque la lengua mapuche se habla acá en Argentina, hoy llamada Argentina, pero anteriormente era, en este lugar nosotros lo nombrábamos como el Polmapu, que es lado oeste, de la cordillera del lado oeste sería, y anteriormente, antes de que se hagan los estados, en la parte de Chile, que todos lo conocen como Chile, y antes que sea el estado chileno, nuestro pueblo lo llamaba Gurumapu, porque justamente está por la zona del mar. Entonces, por eso tiene nombre ancestral, pero que cuando se instala el Estado pone esta línea, digamos, de frontera, donde hoy decimos Argentina y por el otro lado Chile. El actual Chile tiene más hablantes que Argentina, con lo que respecta a la lengua del mapuche. De la parte de acá de Argentina, nosotros estamos todavía, como le contaba, con bastante contratiempo. Si bien Chile no tiene sistematizada la parte del mapuche Zun, avanza por otra parte porque tiene muchos convenios con los municipios. Entonces, por ahí es como va generando mucha concientización, hace mucho énfasis con respecto a la recuperación de lo que tiene que ver con la lengua y la cultura. Y nosotros acá de este lado estamos bastante, si bien hemos avanzado, pero estamos complicados. Así que, como veníamos diciendo, es como que recién comenzamos. Si bien del 94 estamos como con un permiso, porque nosotros los mapuches lo vemos así, como que nos dieron un permiso después de haber sido los primeros que estábamos hablando en esta tierra, en este territorio. Luego ahora es como que nos van a dar un permiso para empezar a hablar de vuelta de lo que es nuestro, ¿no? Si bien del 94 en adelante nos dan esta posibilidad, como le decía, como un permiso, igual tenemos muchas trabas para poder
ser hablante de primera voz. Siempre como que cuando nosotros empezamos a hablar nuestro idioma, sentimos la discriminación. Entonces como que eso hace que nosotros volvamos de vuelta con lo que la escuela nos dio, que es justamente la lengua castellana. Así que creo que estos espacios, así como el de hoy, son espacios únicos que nos da la posibilidad a nosotros de compartir con ustedes, con todo el público, de decir, bueno, nosotros estamos tratando, estamos en esa lucha, estamos dispuestos a acompañar, ayudar y fomentar, pero necesitamos también la otra parte, ¿sí? Que a la hora de encontrarnos no nos discriminen y que el Estado se abra más para poder darnos más espacio, porque eso es lo que, de esa manera creo que vamos a poder estar en una igualdad. Si no, no hay igualdad de derechos con respecto a lo que es la lengua y la cultura. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora les voy a presentar a Osvaldo Segovia, docente indígena wichí. Se desempeña en escuelas en el Potrillo, comunidad del departamento Ramón Lista de la provincia de Formosa, habitada mayoritariamente por el pueblo wichí. Fue destrabemos nomás. Vuelvo a presentarlo. Docente indígena wichí. Viene de Formosa, del Potrillo, comunidad departamento Ramón Lista. Toda esta zona mayoritariamente es habitada por el pueblo wichí. Osvaldo fue galardonado con la mención Maestro Ilustre 2010, en reconocimiento a su trayectoria, su desempeño frente a sus alumnos y alumnas. Gran maestro. Cultura y literatura aborigen en el primer ciclo de secundario y también es profesor de lengua indígena en el Instituto de Formación Docente. Por supuesto, es nuestro profesor en el Centro Universitario de Idiomas, CUI, donde dicta cursos y realiza traducciones al idioma wichí, que ya va a explicar a él, con tremenda habilidad de creación de su lengua para que todo el territorio de Argentina, donde está habitado por wichí, puedan ser entendidos y leídos. Es coordinador en la EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Formosa, y representante en el Consejo Autónomo de Educación de Pueblos Indígenas, el CEAPI, del Ministerio de Educación de la República Argentina. Con ustedes, Osvaldo. Buenas tardes. Creo que no voy a detener mucho para todo lo que tiene que ver con los datos, con quiénes somos, dónde vivimos, porque hay mucha información que está dando, hay mucha posibilidad también de acceder a esa información a través de los materiales como lo que tenemos acá. Solamente me gustaría compartir lo que no está escrito, que es la que me parece interesante compartirlo en este marco del Foro Mundial de Derechos Humanos y justamente enmarcado en lo que pasó en nuestra República Argentina y en relación a los que somos los pueblos originarios. No hace mucho que, creo que unos días antes, hace poquito, cuando venía viajando, se celebra en muchos lugares, en muchas escuelas, el Día Internacional de, creo que decías, de síndrome de Down. Y cuando veo esa publicación, me sale la palabra en wichí, Otaniswa, que quiere decir sufro como es, sufro con eso.
estoy sufriendo como esa persona. En este contexto donde hay un prototipo de ser humano que no coincide con esa persona. Entonces me salió esa palabra, entonces al mismo tiempo digo, voy al foro. Se celebra la democracia en Argentina. Y cada vez que hay una persona que descubre su identidad, se celebra los hijos que van recuperando sus identidades. Y se celebra cuando nosotros recuperamos nuestra lengua. Y se celebra cuando se suma un pueblo más y que dice, por ejemplo, yo soy Yohuis y se dice no existe Yohuis. Lo que existe es el pueblo Mataco, pueblo Ichí, nada más. ¿Por qué no se celebra? ¿Por qué los indígenas sentimos, lo digo por experiencia, cuando me entero de que le matan la gente, que se secuestran la gente, y me uno a ese sentimiento humano y al mismo tiempo digo, así nos pasó más de 500 años. Y se celebra un hecho en Argentina que no tiene idea desde la mirada del tiempo, porque 500 años no es lo mismo que 40 años. Entonces, eso es lo que me parece interesante, seguir reflexionando, seguir apostando de que cada vez que un niño, una niña, habla en su lengua materna, en recuperar su lengua materna, también hay que celebrar en este marco de los derechos humanos. Gracias. Gracias, Osvaldo. Y para finalizar nuestra mesa, les presento a Usugul Daniel Huircapán, perteneciente al pueblo indígena Gununa Kuna. Coloquialmente se le conoce como tehuelches y pampas. Representante del Consejo de Participación Indígena hasta el 2015, participó del relevamiento territorial de comunidades indígenas, participó en el programa de revitalización de las lenguas tehuelches, coorganizador del primer Congreso Nacional de Lenguas Indígenas de Argentina, realizado en el Centro Universitario de Idiomas, escritor, traductor e intérprete bilingüe, docente del idioma Gununa Yahuch en el CUI desde el año 2016. Que ya ocaune cashuecakena, que ya ocaune huelepatson, huacanamaja, hualayo achajouca, nacaucauno, nacuchunjuchal, cahuca, yajichica. Pues huevo capana cuasan genina kina atila, kadaya atila dañe huercapan, yacanauki achua atek, cate guate que haste unishaik. Así que con estas palabras les doy la bienvenida, gracias por estar presentes. Les decía que mi nombre indígena es Huesewen Huircapana, y mi nombre en español sería Daniel Huircapán. Soy del pueblo Gununa Kuna, conocido como los Pampasets o Tehuelches septentrionales, habitantes de la región pampeana y de la Patagonia septentrional. Y le decía que estaba muy contento porque soy de la provincia del Chubut. Nací en la ciudad de Puerto Madryn y mi familia viene de un pueblo muy chiquito que se llama Telsen en nuestra lengua, que significa la flor de cortadera. Y volver a hablar hoy en esta lengua ancestral, el Gununa Yahuch, no fue fácil. Los hermanos contaron recién todos los procesos, cómo nos cortaron la lengua, cómo nos prohibieron, cómo nuestros abuelos tuvieron que callarse y nosotros hoy volvimos con la fuerza. Porque los que somos de Patagonia decimos, somos como el coirón. Por más que nos corten, vamos a volver a crecer.
nuestras raíces están en la tierra, en ese Atec, como decimos nosotros. ¿Por qué es importante el Genina Yajic en la provincia de Buenos Aires? Territorio donde también estuvimos, donde estamos y volvimos a hablar de vuelta a nuestra lengua. Porque esta lengua entrega identidad a la provincia de Buenos Aires, una provincia que se cree que no tiene comunidades indígenas. Entonces, toponimios como Guaminí, Tapalqué, Quequén, Napostá, Chivilcoy, Chichis, Chascomús, son palabras que vienen de la lengua Genina Yajic. Y cuando uno aprende qué significan estas palabras y va al lugar, es lo que vas a ver en el lugar. Y te queda la certeza de que pertenecen a esta lengua indígena. Hemos compartido con muchos otros pueblos. Nosotros decimos durante el 1700, quienes aprendían eran los lenguaraces entre nuestro pueblo y el español, eran nuestros hermanos que nosotros les llamamos Tapaya Cuna, o conocidos en español como los hermanos afros. Ellos hablaban nuestra lengua para poder comunicarse entre nosotros y el español. Y está todo documentado. Hoy se han liberado estos documentos y hoy podemos decir, sí, hubo una relación enorme. Hoy podemos entregar nuevamente la identidad que le faltaba a la provincia de Buenos Aires, decirle, este es el pueblo que te dejó también una impronta, que te dejó una esencia. Entonces, si vamos a un toponimio muy antiguo, Casuatí, decían los jesuitas. Nosotros decimos Casuatec, el cerro más alto. Con ese nombre se conocía las Sierras de la Ventana, de donde originalmente fue mi familia, y terminamos en Patagonia. A través de los distintos procesos nos fuimos corriendo y llegamos a esto. Y esto le pasó a muchas familias. Y en ese corrimiento también se fue perdiendo nuestra lengua. También tuvimos que callarnos y tuvimos que hablar en nuestra familia una lengua que se hablaba, los abuelos decían, no anden hablando afuera de la casa como hablan adentro de la casa. Yo lo viví en experiencia propia. Me crié con mis abuelos y mis abuelos eran hablantes, pero tenían que callarse. No se podía hablar afuera. Pero la raíz vuelve enormemente. Entonces, cuando con mi pueblo nos empezamos a organizar a partir de nuestra lengua, empezamos a darnos cuenta de que mirábamos todos los mapas de cartografías lingüísticas que habían oficiales y miramos el Ministerio de Educación. El Genina Yajic no aparecía. Miramos los mapas de pueblos indígenas. El pueblo Genina Quena no aparecía. Mirábamos los libros de historia oficiales de las escuelas. El pueblo Genina Quena y su lengua no aparecían. Nos habían eliminado del mapa. Y hasta se llegó a decir de que éramos el invento de un antropólogo, de que no era cierto de que éramos un pueblo indígena y tenemos una lengua aparte. Y mi pueblo, tosudo como es, que no va a abandonar su fuerza, que no va a abandonar la memoria de los ancestros. Nos criamos con nuestros abuelos, nos criamos mirando el fuego, sabemos lo que es un toldo de cuero, sabemos lo que es dormir bajo una jarilla, porque no venimos de cuna de oro, venimos allá del campo, venimos de los barrios pobres de las ciudades, como están hacinados tanto nuestros hermanos y nosotros también. Pero el orgullo de nuestra fuerza, de nuestra identidad, nos llevó a tomar acción. Y en algún momento, digo yo, fueron los abuelos, ¿no?, que nos trajeron acá a Buenos-Aires, como le decimos en lengua nuestra, Buenos Aires, ¿no? Tratamos de copiar Buenos Aires y nuestra lengua Buenos-Aires. Y yo creo siempre que fue por la gracia de los abuelos, porque si nosotros no hacemos nada por voluntad propia, sino es por nuestros ancestros que van detrás de nosotros guiándonos y abriendo, diciendo vayan por acá, vayan por allá, y así llegamos al Cuy. Estando en Buenos Aires, yo llegué acá, no conocía a nadie, porque yo no tengo familia acá más que mi esposa y mis hijas, nada más. Toda mi familia vive allá en la provincia del Chubut. Entonces, eso también me llevó a crear una familia con todos los hermanos que compartimos hoy, que hemos compartido muchísimas experiencias, hemos compartido presentaciones, libros, vivencias y sobre todo la creación de este mapa que ustedes están viendo, de las lenguas indígenas. ¿Por qué quisimos hacer para crear? Primero habíamos hablado de empezar a hacer un encuentro de lenguas indígenas en la ciudad de Buenos Aires,
justamente la ciudad sin indios, decir, no, los indígenas estamos presentes. Cuando llamás a un plomero para que te arregle la canilla, es muy posiblemente que ese sea un indígena. Cuando llamás al gasista que venga a tu casa, al que te venga a arreglar el aire acondicionado, es muy seguro que ese sea un indígena. Ese hombre que está barriendo la calle, es muy seguro que sea un indígena. Entonces queríamos decir presente. Y el CUY entonces nos hace una apuesta, dice, vamos a algo más grande. Vamos a un congreso, no dejemos simplemente en un encuentro de Buenos Aires, traigamos los hermanos de territorio. Y nosotros dijimos, ¿nos dará la fuerza, tendremos la fuerza para hacerlo? Después de tantos años de militancia, pudimos conocer muchísimos hermanos. Entonces en este congreso pudimos convocar hermanos que tienen su lengua activa, que hablan su lengua. Pero otra de las cosas que a mí me interesaba en este encuentro que había pedido era decir, traer a nuestros hermanos que están trabajando en la revitalización de sus lenguas. Porque el término revitalización de una lengua se habla así, entre lingüistas, pero jamás aparece en ningún mapa, jamás aparece en una conversación oficial. Era como un término que existía, pero del cual no se habla. Y nosotros dijimos, sí, vamos a hablar de revitalización. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas no desaparecen. Sí. Me paro un segundito porque les cuento, vengo de una comunidad donde estuvimos haciendo reglamento de pintura rupestre y las piernas están tanto subir y bajar cañadones, así que me paro un ratito. Y en este congreso que les hicimos en el 2019 fue presentar, decimos, ¿por qué me interesa traer las lenguas de revitalización y hablar de las lenguas indígenas? Justamente porque lo que les comenté antes, mi lengua no aparecía en ningún mapa, mi pueblo no aparecía en ningún mapa. Entonces decíamos, no puede ser que después de 500 años de haber resistido, estando vivos acá, nos den por extintos. Si uno buscaba en ese entonces con una cuna, Pampas, decía lengua extinta. Y decía, ¿cómo va a estar extinta si nosotros estamos parados acá? Si nosotros la seguimos hablando, ¿cómo que está lengua extinta? Entonces dijimos, y a través del recorrer los territorios nos dimos cuenta de que había muchas otras lenguas. Entonces era fundamental hablar de revitalización. Y una de las cosas que nos planteamos, bueno, ¿revitalizar para qué? ¿O qué estamos revitalizando? Entonces ahí empezamos a incorporar otro término que es la refuncionabilidad de las lenguas indígenas. Es decir, cómo las lenguas indígenas se van adaptando a estos tiempos. Y así empezamos con las traducciones, a traducir las elecciones, a traducir lo del COVID, para que nuestra gente entienda en su propia lengua, para llegar a cada uno en su propio idioma, para revalorizar la diversidad lingüística que tenemos en Argentina y sobre todo para dar visibilidad a todas las lenguas, porque no hay solamente 15 lenguas indígenas en Argentina, hay casi 36 lenguas indígenas. Se han borrado casi la mitad de las lenguas indígenas de los mapas. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros vamos a darle voz de vuelta a todas esas voces. Y entonces nos empezamos a encontrar con un término chocante para nosotros que era lengua extinta. ¿Por qué? Porque mi lengua entraba dentro de esa categoría, lengua extinta. O sea, me estaban negando mi existencia y mi identidad. Entonces, hablando con todos los hermanos, empezamos un día reunidos en el CUY. Bueno, tenemos que empezar también a bajar línea. ¿Qué vamos a poner? Porque lengua extinta no va con nosotros. No estamos extintos, estamos acá parados. Entonces dijimos, bueno, cambiemos el término de lengua extinta por lenguas que no registran hablantes activos en la actualidad. Que por lo menos, o sea, nosotros no tenemos el conocimiento de que hayan hablantes activos. Lo que no quiere decir que esas lenguas algún día no se puedan revitalizar. Porque la lengua guerina Yajix alguna vez estuvo en rojo, no tenía hablantes, y ahora está en color violeta. Ahora tiene hablantes, y la alegría nuestra fue en nuestro pueblo ver cómo nuestros niños empezaron a cantar de vuelta y escuchar en sus voces a cantar a nuestras abuelas. Nos criamos con nuestras abuelas cantando nuestros cantos, nuestros gaya o nuestros cantos familiares. Recuerdo todas las abuelas, nosotros los hombres de este lado con todos los abuelos y todas las abuelas en medio,
en la ronda, cantándole a cada familia su canto. Crecimos haciendo ceremonias al lado del fogón. Vi a los abuelos sentarse en ronda y conversar, y todos los jóvenes detrás en silencio, escuchando cómo ellos hablaban para nosotros aprender a hablar con ellos. Nuestros abuelos decían, ¿quieren aprender a hablar con los mayores? Primero se van a sentar calladitos la boca a escuchar cómo se dialoga entre mayores. Entonces de esa forma ustedes van a aprender. Y nosotros llevábamos el mate, traíamos las tortas fritas. Y a mí me encantaba, decía, yo quiero hablar con los abuelos, quiero hablar con los abuelos. Entonces mi abuela nos iba educando así. Y de esa forma decimos, no, tenemos que darle voz a todas estas lenguas. Tenemos que hacer un acto de justicia y darle voz a todos los hermanos que por alguna razón se tuvieron que callar la boca. Tenemos que darle voz a todas esas lenguas que se han dormido. No puede ser que sigan en silencio, se las siga negando. Porque ¿quién dice que quizás la lengua no se está hablando, pero el pueblo indígena sigue en pie? Y decimos, mientras haya una toponimia que nosotros conozcamos en lengua indígena, esa lengua no está muerta. Sobrevive a través de esa toponimia, a través del conocimiento popular de toda la gente. Y contamos el caso especial de una lengua que hay en la región patagónica. El pueblo se llama Huayteca, la lengua se llama Huerhuerhue. Comúnmente son conocidos como los indígenas chonos, ¿sí? Habitaban en el lago Nahuelhuapi hacia el sur hasta la cordillera del Chubut. De esa lengua quedan solo 70 palabras registradas, de las cuales hay una que está en el uso común de cualquier patagónico, sea indígena o no sea indígena. Entonces cuando uno va a la Patagonia y dice abutarda, cualquier patagónico te va a decir, no, no es abutarda, es cauquén. Y todos nombran la palabra cauquén sin saber de que esa palabra viene de la lengua huayteca, de los huaytecas, el huerhuerhue. Es la única palabra que está en circulación y esa lengua, hoy ese pueblo, no hay quien se identifique ese pueblo, pero su lengua sigue viva, sigue siendo parte del patrimonio. Y no es la única. En el español que nosotros hablamos cotidianamente, incluso acá en Buenos Aires, está rodeado de palabras indígenas. Del quechua tenemos choclo, papa, puma, pampa, son palabras quechua que usamos en el léxico común del español argentino. Del guaraní, el famoso che, el ñandú, el jaguareté, el jaguar. Y del gurunayaki también, hay una palabra que todos conocen, y que incluso ha traspasado muchas culturas indígenas y se ha hecho parte del folclore argentino. Le ha dado esa identidad, y es la palabra gualicho. Nosotros decimos en nuestra lengua gualitum. Ese chum significa que es una entidad femenina. Wali quiere decir que es una de las divinidades. Para nosotros es una anciana que crea todos los males y enfermedades que existen en el mundo. Así como Gamakyatsun, la creadora, hace la vida, hace la felicidad y crea todas las cosas buenas, Gualicho se encarga complementariamente a hacer el resto. Y esto pasó tanto a la cultura argentina, lo hizo tan propio que nacen las palabras engualichar por las antiguas embrujar y engualichado por embrujado. Entonces los pueblos indígenas hemos marcado el idioma español que se habla en Argentina. Entonces por eso dicen, hablan de una forma que no entendemos, es porque se está hablando en realidad una lengua indígena. O cuando van a San Juan o el norte mendocino y te dicen, hace callar esos chocos. Choco, perro en huarpe. Estamos entonces atravesados constantemente por las lenguas indígenas. No son tan lejanas como a veces creemos. Están más adentro de nosotros, de lo que uno cree. Nosotros incluso en Guelena Ajena usamos muchas palabras, cuando hablamos español, palabras en quechua, en guaraní y en todos los idiomas. O en Patagonia también la lengua mapuche ha dejado mucha impronta, como la palabra piche, choique, que también son del conocimiento común de la gente, para referirse al ñandú, para referirse a la mulita. ¿Sí? Entonces allá nadie te va a decir mulita en Patagonia. Todos te van a decir un piche. No importa si es indígena o no indígena, pero todos lo conocen como piche. Porque en la lengua mapuche el piche significa algo que es pequeño, el pequeñito. Y así la importancia de decir, no estamos tan lejanos, no son desconocidas y realmente son parte de nuestra esencia como identidad argentina. Porque si tenemos una deuda, esta es la deuda interna que tenemos como sociedad argentina. No sabernos mirar a nosotros mismos como hijos de acá. Somos hijos de acá, decimos, hemos nacido todos acá. Así que bueno, yo les invito
varios tienen el mapa, de que lo puedan ver. Este mapa no está cerrado. De hecho, en el 2022 hicimos una modificación del mapa, porque ¿cuál era el objetivo? Era también estimular a nuestros hermanos desde los territorios que ellos mismos puedan corregir ese mapa. Entonces, en una ocasión nos llama el pueblo Lula y dice, Daniel, nosotros estamos en el mapa, sí, mirá hermano, sos el número 22 creo. Sí, están en el mapa, perfecto. Hermano, mira, tal lengua en realidad no es una lengua, sino que es parte es como un dialecto, dice, de otra lengua, de la cual, entonces, bueno, los vamos agrupando. Y el mapa sigue abierto porque no está todo dicho sobre lenguas indígenas. Las 18. Incluso hoy nos cruzamos con una hermana Mocoy y me decía, ¿sabés que también hay Mocoy en Chaco y en Salta? Digo, gracias hermanas por avisarnos porque nosotros no lo sabíamos. Es un dato que ahora lo vamos a agregar. ¿Por qué? Porque los hermanos están, las lenguas están. Dice, y yo soy de una de esas comunidades que viene de esa zona y que hablamos Mocoy en nuestra comunidad. Entonces, lo bueno fue esto, la reacción que tuvieron los hermanos a llamar y decir, queremos estar. O ponernos acá porque ese es nuestro lugar. Y eso fue lo maravilloso, tratar de poner las lenguas con sus nombres originales y después van a ver que está entre corchete o entre paréntesis los nombres de cómo comúnmente se los conoce a los idiomas. Pero en principio tratamos de poner todas estas lenguas, cada uno para empezar a renombrar, porque hay que deconstruir el tema de los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno dice chaguanco, en realidad no es chaguanco, es abá guaraní. Cuando uno dice tehuelche, no es tehuelche. O es Gununa Cuna o es Auniquenc, el otro pueblo hermano que tiene otra lengua, si bien somos parecidos culturalmente, tiene otra lengua muy distinta a la nuestra. Entonces, es decir, llamar a cada pueblo indígena por su nombre y llamar a cada lengua por su nombre. Es la forma en que empezamos a deconstruir y aprenderlo. Así que bueno, yo voy cerrando y desear gracias por estar, esperemos que entre todos, hermanos, para nosotros no hay un ustedes y nosotros. Mi pueblo trabaja activamente con lingüistas, con genetistas, con biólogos, con antropólogos. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas aprendimos algo de los mayores. Cuando empezamos a recuperar el cóndor en nuestro territorio, los mayores nos preguntaban esto, ¿cuántas alas necesita un cóndor para volar? Y todos decíamos 2 alas. Bien. Un ala es toda la ancestralidad que traemos, es todo el conocimiento ancestral, la lengua indígena que traes. El otro ala es el mundo moderno. Y si los pueblos queremos sobrevivir, queremos pasar el tiempo, tenemos que ser como el cóndor, aprender a equilibrar el mundo ancestral con este mundo moderno para seguir. Así que, guauja, cashuecaquena, muchas gracias a todos. No sé si ya podemos dar por terminada, si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran cubrir, algo que les ha despertado y digo, no sabía nada de eso. Sí, señor, adelante. Sí, me pareció muy interesante lo poco que pude escuchar, porque no pude escuchar todo, no sabía de esta actividad y me quedé escuchar. Quiero preguntarles a cualquiera, estas lenguas indígenas están construyendo con instancias estatales, los ministerios de educación, los mismos, la Confederación Mapuche, por ejemplo. ¿Quiénes están construyendo este mapa? Me parece ya interesante que se vaya construyendo. En principio, voy a pasar un chivo, obviamente, es el Centro Cultural, digamos, el Centro Universitario de Idiomas, gracias a la gestión, un poco mía, pero haber podido elegir estas... Sí, no, estamos desde el 2006. Estamos en el 2022, sí, desde el 2006. Empezamos solamente con quechua, mapuche y guaraní. Así que bueno, maravillosa gente, así que estoy siempre súper orgullosa y feliz de trabajar con ellos. Le paso al ideólogo. Bien, este mapa, si bien el CUY nos abrió las puertas para poder hacerlo, lo hemos hecho entre los distintos profesores de las lenguas que estamos
estábamos trabajando, hoy se ha aumentado la cantidad, ¿no?, de lenguas indígenas, que estábamos en ese momento trabajando dentro del CUY. La mayoría de nosotros somos de una comunidad indígena y pertenecemos a organizaciones territoriales. La organización territorial abarca lo que es la región pampeana y patagónica de la lengua guenena y astiz. Entonces, nosotros hemos consensuado nuestro idioma junto con la gente de Chubut, con la de Río Negro, con la de Neuquén, con la de Provincia de Buenos Aires. Y bueno, venimos avalados, en el caso nuestro así, cada uno de los hermanos, Wichí, Mapuche, Quechua, Guaraní, Com, somos profesores, pero a la vez somos indígenas pertenecientes a una comunidad. Y bueno, es un poco el respaldo que nos da. Pero asimismo, bueno, hemos consultado otras organizaciones indígenas, hemos visto los trabajos que han hecho organizaciones territoriales, también y hemos buscado todo lo que había para poder hacer esta construcción y empezar a unir todos los conocimientos, lo que llegaba de propia voz de las comunidades indígenas y lo que ya se había trabajado. Porque una de las cosas no es destruir todo y volver a empezar a hacer, bueno, sobre lo que hay empecemos a mejorarlo, porque si no nunca vamos a avanzar, ¿no? Esa idea a veces de tener que romper todo y volver a empezar como que somos los iluminados, no, decimos, empecemos a trabajar. Si también ese conocimiento, por más que, decía yo, no esté mi pueblo dentro del mapa del Ministerio de Educación, los otros pueblos son válidos. Entonces, si ya hay algo hecho, avancemos sobre eso y hagamos una apuesta mayor. Por eso también, vuelvo a recalcar, estimulamos a los hermanos que quieran aportar al mapa, son bienvenidos. No nos enojamos, de hecho nos pone contentos y alegres al tener respuesta, porque la idea de hacer un trabajo de esto es que haya un ida y vuelta. Y más sobre todo si los hermanos mismos son los que dicen, sí hermano, mira, hay que corregir acá, hay que agregar esto acá. Nosotros felices por nuestra parte. Gracias, hermano. Sí, mi pregunta está fuera del contexto porque aquí se está hablando de lengua específicamente, pero yo tengo un profundo interés por saber qué es lo que se está haciendo en función del reconocimiento del territorio de las formas indígenas, en razón de que la Constitución del 94 incorpora ese reconocimiento y luego la reforma del Código Civil del año 2015 también el derecho a la propiedad comunitaria, no individual, sino comunitaria, pero también la sujeta a las reglamentaciones posteriores, con lo cual no sé si ustedes conocen qué tanto se ha avanzado en ese sentido. Pero yo soy abogado, pues es que también me importa desde ese lugar, ¿no? Sí, en cuanto a la relación con el territorio, desde manera institucional, lo primero que se hizo fue sancionar la ley 26.160 porque era la urgencia era evitar los desalojos. Esa ley, en principio, lo que dicta es frenar los desalojos y posteriormente realizar los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales. Eso en el marco del país en el que estamos, en el marco federal, el INAI hace acuerdos con cada una de las provincias para llevar adelante los relevamientos, las misiones, en Neuquén, bueno, donde hay presencia indígena, se hacen acuerdos y se establece la actividad para hacer esos relevamientos. Actualmente, no sé si me equivoco o no, pero más o menos creo que hay 900 relevamientos hechos y falta muchísimo todavía avanzar más. No es un censo, como a veces querían decir, como que es una cuestión, no, sino que es algo más participativo, que tiene que participar la comunidad, caminar. Ahí Daniel fue parte activa de los relevamientos y se hacen distintos tipos de visitas, relevamientos cartográficos, y no siempre sin dificultades. Lo que planteaba bien Mercedes del racismo y de para qué quieren la tierra, o sea, los frenos son, como siempre están los frenos, y cuando se produce la entrega de carpetas de relevamiento, las firmas, ya con toda la cartografía, el rebote de la presión ya sea de los terratenientes, de la sociedad rural o del gobierno político cuando quiere hacer campaña en contra diciendo no a los indígenas, no, ahí también es muy fuerte. Me parece que tenemos la normativa, la estamos usando y en la mayoría de los relevamientos están
delegados elegidos para eso, del Consejo de Participación Indígena, que tienen que participar en esos relevamientos, así como el cacique de la comunidad a la que vamos, ambos, o sea, tanto un representante nacional como el representante de la comunidad donde van a relevar. La situación, por ejemplo, estalló en Mendoza, porque se hizo mucho objeto de esta hazaña, de este discurso de odio, o sea, que viene atravesado no solo con un pueblo en particular, sino en general con el racismo estructural que hay. Y hasta que eso no se modifique, tenemos la ley, pero bueno, se necesita mucha fuerza para que esos instrumentos realmente lleguen al fin querido, ¿no? Que es poder dar un paso más en ese relevamiento. Igual hace falta, además de la ley 26.160, otra ley que instrumente ya no la posesión, sino la propiedad comunitaria. Y esa instrumentación de la propiedad comunitaria todavía es un pendiente que el Estado Nacional tiene hacia los pueblos originarios de todo el país. Fue muy difícil el año pasado la ratificación de un periodo más de esos 4 años de la ley 26.160. Es más, no salió, fue salido por decreto, o sea que nuestra situación institucional es endeble, o sea, hay que seguirla peleando. ¿Cuántos meses tuvo el campamento de pueblos originarios? Estuvimos ahí con presencia, o sea, no sé, quizá una anécdota, ¿no? Nuestra niña decía, vamos a la campe, tenemos una nena chiquita, dice, ¿por qué? Porque es ir al lugar donde teníamos que estar, porque hay que ponerle el cuerpo, y bueno, los hermanos en el territorio peor, porque son los que van sufriendo los amedrentamientos, los intentos de abuso, pero bueno, en una situación compleja se busca que los distintos espacios que hay, tanto en el INAI, con la Dirección de Jurídicos, bueno, el Ministerio Público de la Defensa, con los abogados defensores, bueno, todos los estamentos que haya de moverlos, de movilizarlos para que haya no solo abogados particulares, sino también defensa de los propios territorios comunitarios, ¿sí? Y falta seguir culminando eso, para poder tener un poco más de seguridad, porque es más, hay comunidades que tienen su título de propiedad, porque en todos estos años, más de 20, 30 años que tienen sus títulos de propiedad, pero son tierras codiciadas por otros, y entonces la defensa aún sigue, pero bueno, es mejor siempre tener los distintos instrumentos que hay, la carpeta o bueno, las distintas maneras de protegerlo. Hay un fallo, que es el fallo de la Cajonat, que sanciona al Estado argentino a entregar esas tierras, bueno, no solo por eso, sino por el tema y les da un plazo para ejecutar todas las acciones tendientes a regularizar la titularidad de las tierras en un territorio único, a los distintos pueblos, Huichí, Chorote, Chané, Tapiete, y sí, eso esperemos que fueron más de como 20 años para que salga esa sentencia, fue en el marco de que se estaba por hacer un puente internacional entre Argentina y Paraguay, y entonces los pueblos ahí reclamaron que esté primero la seguridad territorial, que se haga la consulta a las comunidades, y fueron más de 20 años, no solo acá en Argentina, Salta, Corte Suprema, hasta que llegó a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana. Pero esperemos que se aplique en política pública, porque ese derrotero judicial llega tarde. O sea, cualquier sanción, que aunque sea un beneficio para el pueblo, si llega tarde, no es venturoso para lo que se busca, que es el buen vivir. Las tierras comunitarias indígenas no son como las clásicas tierras, tienen reaseguro de que no se pueden vender, no son objeto de comercio. Entonces esas garantías que da la Constitución
necesita que se trate de manera distinta cosas que no son iguales. O sea, en ese caso las tierras para que vivan los pueblos indígenas tiene que tener un sistema distinto. Por eso es que se está en deuda con la ley de propiedad comunitaria, y esperemos que podamos seguir impulsándola. No sé, de alguna manera me parece que ese es el horizonte que nos tiene que encontrar activos para estar ahí cuando haga falta.